Bueno, se incorpora a este equipo de 4 que se ha reducido a 3. Saludos. Buenos días, don Saludos. Me place mucho que yo vine, le estaba diciendo al doctor Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que nos honra hoy con su presencia. Ese fue antiguo embajador dominicano, a mucho orgullo para nosotros como representante en Washington. Y está con nosotros hoy. Yo le dije a él que yo vengo un poco tarde a veces para no escucharlo a ustedes dos. Sí. Peleando. No, pero lo oí, hoy lo escuché a los dos. Hoy lo escuché. Gonzalo y yo coincidimos mucho en los planteamientos sobre la situación. Bueno, qué bueno que tenemos al doctor Flavio Darío Espinal, que saludamos muy diferentemente en este momento. Y yo solamente voy a decir, a propósito de abogado, de licenciado en Derecho a un jurista, es verdad, es lo correcto decir, que en una sociedad civilizada, todos los mecanismos de acceso a la administración de ley y a la adjudicación de la ley y de las normas procesales están abiertos para todos los ciudadanos. ¿Es así, doctor? Correcto. Para todos los ciudadanos. Lo único que puede hacer el juzgador en un momento determinado es decir, no su planteamiento no es admisible por tales y tales cosas, o esta jurisdicción no se declara competente para eso. Solo así usted sale de ruedo y se va por otro lado si fuera necesario. Por tanto, lo del presidente Leonel Fernández, a mí me parece que deberíamos verlo de esa forma, con la normalidad de una fortaleza de la democracia. Es decir, el presidente Fernández acude, produce un nivel de apertura de algún pedimento procesal. Todavía no tiene pedimento definitivo porque lo que está pidiendo es medidas de carácter procesal, vamos a decirle. Yo quiero que hagan esto, hagan lo otro. Bien. Luego, la jurisdicción correspondiente, en el final, cuando él haga un pedimento, entonces se pronuncia. Luego, cuando si no está de acuerdo con ese pedimento, hay jurisdicciones superiores a la cual ataca la decisión primaria. Y por ahí María se va. Así es la democracia. O sea, lo que no debe nadie es subvertir el orden que se establece una convivencia social a través de normativa, primero una sustantiva, que es la Constitución, y luego de ahí que se emanan todas las demás, las leyes, los reglamentos, etc. Nadie puede hacer nada que contravenga eso. Pero sí los derechos de los ciudadanos, desde el presidente Leonel Fernández hasta el inefable Pedro Cava, están garantizados. ¿Es así, doctor? Le digo eso para empezar. Saludos, doctor. Es correcto. Pudiéramos decir que eso es una cátedra condensada de calidad para actuar, quién es competente para decidir y qué sucede cuando un órgano decide, si va a otra instancia y demás. Pero ya aplicado en lo concreto, ciertamente, o sea, si hay algún, como parece haberlo, algún planteamiento, alguna queja, algún reclamo, tiene que ser apoderado el órgano que le corresponde resolver, tomar una decisión. En este caso, el reclamo que parece que se va a articular es ante la Junta Central Electoral. Y lo bueno que yo veo, lo positivo, vamos a decir, es que la Junta, el día de ayer, dio una rueda de prensa, su presidente, pero acompañado de los demás miembros, diciendo que ellos están abiertos a considerar, a ponderar cualquier reclamo que se haga. Entonces, en ese sentido, sí, en la democracia los conflictos se resuelven a través de las vías institucionales, no por vías de hecho. Siempre es posible que cualquier persona, cualquier organización, cualquier partido, en este caso estamos en el ámbito electoral, tenga algún reclamo. Pero eso tiene que darse dentro del marco de las instituciones, el marco de los procedimientos, y esperar una decisión, pero a la vez que el país siga adelante en paz, en orden, en convivencia, con las diferencias propias de una democracia. Y que, y me voy a hacer eco del cierre que ustedes tuvieron en los comentarios en cuanto a cómo este país ha podido durante décadas haber logrado la estabilidad política y la gobernabilidad política, agrego yo, la estabilidad y el crecimiento económico y una paz social. No importa, no importa, no es el término correcto, aun cuando sabemos que hay grandes desafíos en el ámbito social, en
construcción todavía de mejor calidad de las instituciones. En las circunstancias, en todas las circunstancias. Sí, claro. Pero por esa estabilidad debemos preservarla y por tanto lo que es de esperar es que esos reclamos se canalicen ante la Junta Central Electoral, y la Junta ha dado muestras de apertura, ha sido muy transparente porque le ha explicado al país en cada momento lo que se ha estado haciendo y cómo ve la Junta lo que está sucediendo. No es una Junta que se ha trancado a puertas cerradas, que le ha dado la espalda a la ciudadanía, a la opinión pública, sino que ha estado de frente. No me corresponde a mí para nada hablar en nombre de la Junta, pero eso es lo que yo percibo, de que la Junta ha dado la cara y ha dicho que está abierto a recibir esos reclamos. ¿Usted cree que están dadas las condiciones, ya después de la comparecencia anoche del presidente Fernández, de que se prevalezca el temor de una situación de carácter institucional difícil que afecte la economía? Su experiencia como embajador y como conocedor del entorno del país, de América Latina, ¿tenemos algún precedente? Eso podría uno decir, hay temor, usted siente el temor, ¿cree que puede pasar? Bueno, yo lo que espero es que todos actuemos con la responsabilidad que reclama el hecho de que todos somos parte de este país, de esta sociedad, y que a todos nos importa y a todos nos concierne. Y por tanto, la canalización de los reclamos, la canalización de las demandas que se hagan ante la Junta Central Electoral, que se canalicen por esas vías que existen, y que lo otro, que es el entorno general de la economía, del funcionamiento general de la sociedad, pues que se deje que fluya y que esto no lleve a impactar la economía. Los fundamentos de la economía dominicana están bien. Ustedes saben más de eso como comentaristas económicos, que son, pero los fundamentos de la economía dominicana están bien. Nosotros tenemos cifras récord en términos de reserva en el Banco Central. La economía, aun cuando el crecimiento económico no tiene el ritmo que tuvo en esta época, en el año anterior, pero sigue creciendo a un ritmo muy bueno en comparación con otros países. Estamos confiados que el turismo se va a recomponer y se está recomponiendo, y los otros elementos de la economía. El Banco Central ha tomado las medidas para incentivar la inversión privada, con liberalización del encaje, etc. Entonces yo creo que esa estabilidad política, institucional, económica que nos hemos construido en nuestro país debe preservarse por encima de todo. Y que este diferendo en torno a una primaria de un partido, que no es una elección general, sí, pero aún los derechos democráticos existen, pero ese diferendo en torno a la primaria de un partido, de quién va a ser candidato por el PLD, pues que no impacte a la economía dominicana, y que la vida institucional fluya y que la sociedad fluya, como en efecto está fluyendo. O sea, el país sigue normal, la gente sigue normal, y es bueno que cada quien ponga su granito de arena y juegue su papel en que ese entorno de estabilidad, de crecimiento, de confianza que existe en la economía y en la sociedad dominicana, pues se mantenga. Doctor, como parte del derecho que tiene, que le corresponde al doctor Leonel Fernández y a su equipo, de reclamar lo que él entiende que hubo irregularidades en el proceso, un elemento ayer novedoso, y es que el presidente, el doctor Leonel Fernández, convocó al cuerpo diplomático, a la Fundación Global, para presentarle lo que él entiende son las irregularidades. Ya eso le da un tono a nivel internacional de que en el país hay una situación de orden institucional y que podría poner en evidencia situaciones que puedan poner en peligro la democracia de la República Dominicana. Esa gestión, sin esperar incluso de que los propios, esos países a través de su cuerpo diplomático dijera o hablara sobre el proceso,
¿Cómo lo ven? ¿Cómo sienten desde Palacio, desde el gobierno, esa iniciativa del presidente de involucrar al cuerpo diplomático nacional? Es un asunto que, como usted aclara, es incluso un asunto de un partido, una interna del partido, que ni siquiera es unas elecciones nacionales. Mira, ese es un derecho que el expresidente Fernández tiene, no se le va a cuestionar. Su estatura como expresidente evidentemente le permite hacer una convocatoria de este tipo, pero a la vez yo diría que esos diplomáticos, en general el cuerpo diplomático acreditado en el país, esos representantes de los países con los que tenemos relaciones diplomáticas, estaban aquí el domingo 6 de octubre. Sí, estaban aquí. Y algunas de esas embajadas tenían observadores. Por lo menos tengo entendido que la embajada americana tuvo un nivel de observación. Sí. No sé si la misión de la Unión Europea u otros, pero algún nivel de observación. Pero aún si lo hubieran visto desde su casa, si hubieran salido a hablar con la gente, pudieron haber constatado algo elemental. La gente fue a votar. La gente con entusiasmo se presentó en sus recintos electorales. En algunos hubo grandes filas. La gente cuando votaba salía muy contenta porque... después de toda la experiencia esa electrónica que es una experiencia. Lo sometía a una duda. Al principio todo el mundo tenía qué es lo que va a pasar ahí. Sí. Pero es un mecanismo muy amigable. Porque usa las gráficas, es un tocar, y también se dieron cuenta, porque cuando hay un fraude, alguna evidencia queda. Alguna evidencia. Cuando hubo el fraude del año 1994 contra Peña Gómez, ese fraude se manifestó ¿de qué manera? Bueno, el argumento era que se dislocaron los listados en el padrón electoral para que personas no puedan votar. Eso fue lo que ocurrió. Incluso hubo una comisión independiente que rindió un informe, aunque no pudo determinar el número de personas que resultó ser dislocado del padrón. Pero el hecho físico fue que mucha gente fue a votar. Cuando fue a votar, no tenía dónde votar porque había sido movido de su mesa. En cambio, en los padrones, en los listados que tenían los partidos, esa persona tenía esa mesa. Sí. Y no coincidió el día de las elecciones. Y se habló de la dislocación. Pues eso es una evidencia física. La gente dijo, ven acá, pero yo no estoy votando aquí. El presidente dijo anoche, el presidente Fernández dijo anoche que hubo compra visible de cédulas. Sí, y participación, dijo que gente de Leonel y gente de Gonzalo compraron. Sí, pero esa es una vieja práctica. Es una vieja práctica. Si la hubo, esa es una vieja práctica que hay en el sistema electoral dominicano, y esperemos que en la medida en que avance el tiempo, pues eso se vaya erradicando. Pero en la parte ya de la estructura de funcionamiento del sistema de votación, cuando ha habido fraude, queda una evidencia. En esa oportunidad había miles de personas que se aglomeraban en las mesas porque no podían votar y se quejaban. Cierto. Y se registró. En esta oportunidad, el sistema nuestro tiene la particularidad, que se implementó ahora, que es electrónico y físico. Electrónico e impreso. En algunos países está electrónico solamente y usted le marca y usted no ve más. Entonces eso se va por una avenida electrónica o de internet, lo que fuera. Aquí usted marca y se imprime el boleto, y yo me imagino que el 99.9% de los votantes, para decir algo, chequeaba. Claro. O sea, uno le imprime un boleto que sale ahí mismo y tú ves chequearte de que votaste. Eso era fácil de ver. Sí, porque era 1, 2, 3, 4, 5, tú lo veías así. Doblaba, votaba, recogía tu cédula y firmaba. Claro. Entonces, si hubiera habido una dislocación entre el voto electrónico y lo que se imprimió, alguien hubiera dicho, aquí miren, no me resultó. Exacto. O no alguien, hubiera habido decenas de personas. Hay una, sí. Y entonces, lo mismo hubiera ocurrido cuando se hizo el llamado cotejo en un 20% de la mesa. ¿Qué se hizo? El cotejo consiste en que confirmar que el resultado electrónico coincida con el resultado físico de las votaciones. Y fue un 100%. Algo debió haber salido, decir, ven acá, pero aquí no cuadra esto.
no cuadró en un 5%, en un 10%. Entonces, en ese sentido, no me corresponde a mí decirlo, porque es a la Junta que le corresponde decirlo, pero evidencia de fraude no lo he visto. Y siempre que hay un fraude, algo queda que te llama la atención. Como si fuera abogado del diablo, yo le digo que estaríamos en presencia de un delito de ciberseguridad, que es tan moderno hoy que quizás lo estemos entrenando en la República Dominicana. Es decir, no quiero decir que esté ocurriendo, quiero decir la discusión alrededor de eso. Decía el doctor Juárez Castillo, no, eso se fue, los resultados lo mencionaron en televisión, pero eso es electricidad, eso se fue, porque es una nueva modalidad. Es decir, la ciberseguridad ahora mismo es un problema de Estado, se está manejando a nivel mundial de muchas cosas. Es un problema ahora de control financiero, de manejo, porque los delitos ahora son delitos de ciberseguridad. Estoy diciendo que eso ocurre, usted tiene razón, las evidencias no están. Por suerte que el presidente Fernández lo que está pidiendo es, como le dije, medidas de cautelares y demás. Todavía no ha habido una acusación o una denuncia formal. Anoche yo no vi, como usted también lo ha señalado ahora, ningún tipo de evidencia que diga que hay eso. Lo bueno es que eso sea claro. ¿Usted sabe por qué? Por lo que usted dijo. En el 94 hubo una crisis, pero la crisis económica, y eso yo quisiera señalarlo también, se da cuando el país está mal. En el 94 la economía no estaba bien. Además de que había un problema político, estaba sustentado en una activo, si podemos decirle, activo de crisis económica. Sí, así es decir, la crisis económica que genera generalmente la crisis institucional y política no es una denuncia, ni siquiera de un líder de la categoría del presidente Fernández. Usted dijo, la economía dominicana está funcionando bien. Sí. Entonces, por eso que uno tiene que aperturar todas las compuertas de la institucionalidad democrática para que complazcan al sector que está querellado en este momento. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Sí, yo lo veo bien. O sea, la Junta Central Electoral ha dicho que está abierta a esos reclamos, a dar respuesta a esos reclamos. Y la Junta es que tiene un órgano colegiado, es un órgano autónomo. Está encabezada por una persona respetada, un profesional de una trayectoria, de una carrera. Y es la Junta la que debe dar respuesta a esos reclamos y no dejar nada que pueda causar insatisfacción en una de las partes en ese proceso. Hoy uno de los diarios, el diario El Día, editorializa solicitando un conteo de la universalidad para comparar el físico con el electrónico. Repito, la Junta es la que tiene que tomar su decisión y respetar lo que haga la Junta Central Electoral. Recuerdo que días antes de las elecciones primarias, Participación Ciudadana dijo que ellos entendían que con un 5% de cotejo era suficiente para determinar si podía haber una diferencia entre el proceso electrónico y el proceso físico. Luego se habló de un 10%, eventualmente se subió a un 20%. El resultado fue perfecto, o sea, 100% perfecto. Entre el resultado electrónico y el resultado físico. Yo no sé si la Junta va a decir, vamos a elevar ese por ciento a 30, 40, 50, no sé si lo va a hacer. Pero si lo decide, hay que apoyar a la Junta. Y al final se va a contar eso. Yo recuerdo en el caso famoso aquel de Bush versus Gore, que la Suprema Corte básicamente cortó el reclamo de los demócratas para que hubiera un conteo. No viene el caso de entrar en los detalles de por qué decidió eso. Y bueno, Bush ganó Florida y ganando Florida ganó las elecciones. Los periódicos, especialmente The New York Times y el Washington Post, haciendo uso del acceso a la libre información, pidieron un conteo y se les otorgó el conteo que duró semanas, porque se tuvo que hacer en toda una área, no solamente en esas mesas que se establecieron, sino en todo. Al final resultó que Bush ganó Florida. O sea, pegadito ahí, pero ganó Florida. O sea, se contó. Y aquí yo creo que va a pasar lo mismo. O sea, se podrá ir a contar más votos, a cotejar, porque es cotejar. Y al final yo creo que es lo que va a pasar. Porque el sistema, es una impresión personal, no sé lo que ustedes piensan, pero a mí me pareció tan diáfano, excelente. Tan bien concebido,
Lo que sí fue demostrado es que era ágil. Muy ágil, pero viéndolo en retrospectiva, tuvo la virtud de combinar lo electrónico con lo físico. Por supuesto. Porque si hubiera sido electrónico solamente, estuviéramos en ese mundo virtual, cibernético en que uno no sabe qué ha pasado. En ese mundo virtual uno no sabe qué cosa le depara. Uno no sabe qué pasa en el mundo virtual. Es que el mundo de hoy, por ejemplo, en China no hay dinero, prácticamente no hay dinero físico ni tarjeta de crédito. Es con tu celular y la ciberseguridad. Tú pagas con este dedo todo. Entonces, imagínense, en Estados Unidos todas las transacciones, los bancos no tienen mucha gente que le llegan, que no sea para ver a su oficial de negocio. Ya no están recibiendo cheques físicos. Y preguntarle cómo está su hija, a su oficial de negocio, cómo te va. En los bancos no se va nada en Estados Unidos, sino todo eso. Yo creo, no sé si ustedes lo creen prudente, pero y ya el tema, o sea, el electoral, él ha explicado algunas cosas y ha dejado de la Junta Central Electoral, pero no podemos desaprovechar la presencia. Ya yo tenía la mía, que señor, para que ver lo que ha insistido mucho Orión con el entorno internacional, de cómo se están manejando las cosas a nivel internacional, esa guerra comercial incipiente entre China y Estados Unidos, el caso de los commodities, el petróleo, y la situación que hay de beligerancia Medio Oriente, América Latina, y lo que pueda pasar para la República Dominicana. Una visión en ese sentido, ¿cómo lo ve? Bueno, ha habido momentos en que se dan situaciones en el entorno internacional que impactan el resto de la economía. En esto estamos viviendo una de esas, porque la administración del presidente Trump ha cambiado el enfoque en cuanto a las relaciones comerciales, ha querido proteger más a sus productores, a su mercado, y está en una vamos a decir, en un forcejeo con los países principales con los que compiten, China, algunos países incluso de México, los socios del NAFTA, pero también con algunos países europeos, procurando más producción en Estados Unidos, procurando más colocación de productos americanos en otros mercados. También se dan otras situaciones que generan preocupación e inestabilidad. Pero yo lo que veo es que eso sucede en ese plano. Internamente, por suerte, tenemos una buena conducción de la política en manos del presidente Medina, que actúa con mucha prudencia, con mucha moderación. Tenemos un Banco Central con un gobernador, el gobernador Héctor Valdés Albizu, que tiene temple, que tiene carácter, que tiene un conocimiento de estos factores nacionales e internacionales en materia económica, y por eso hemos logrado esa estabilidad sostenida, ese crecimiento sostenido de la economía, esa combinación de conocimiento con prudencia continuo, es lo que nos ha permitido, pues, aún cuando somos una economía pequeña, nos ha permitido seguir avanzando bien. Y en este contexto, yo creo que vale la pena recapitular la idea de que ojalá que estos diferendos no creen una nube, un nubarrón que genere inseguridad o desconfianza y que produzca factores de desestabilización en la economía dominicana. Yo estoy confiado que no va a suceder, pero siempre es bueno el llamado, porque todos nos merecemos una confianza, una tranquilidad, que la economía siga creciendo, que se genere más empleo, que los programas sociales sigan avanzando y que tengamos esa estabilidad general, política, social y económica que nos ha caracterizado durante tanto tiempo. En ese contexto, nosotros en este programa hemos llamado la atención sobre el futuro inmediato incluso de la economía dominicana y de las medidas que hay que adoptar para relanzarla, consistente con la situación que está en el entorno internacional. Por ejemplo, se ha dicho que la economía americana ahora mismo se redujo las expectativas de crecimiento de 2.9 del PIB a 2.6. Y siempre el temor de los inversionistas estadounidenses está en que los bonos del Tesoro a corto plazo están más baratos que, es así, a largo plazo.
A largo plazo debería ser más barato, a corto plazo está más barato. La razón que la gente teme al futuro. Y ya en lo usted busca teme al ambiente local. No, sí, teme al futuro de la economía de Estados Unidos. Cuando tú inviertes un certificado y tú dices a un año la tasa de interés más baja, si tú dices a 5 años te sube más. Sí. Porque el banco puede trabajar más con tu dinero a mayor tiempo y puede trabajarlo. Pero cuando tú tienes bonos del Tesoro americano, que es a corto plazo, tú le temes a largo plazo. Sí. Entonces, es creciente el temor en la economía de Estados Unidos a que se puede dar la recesión, puede dar una vuelta hacia la recesión de la economía. Eso también a nosotros debería preocuparnos. Es decir, nosotros tenemos por delante una reforma fiscal ineludible y tenemos por delante un relanzamiento del subsector eléctrico. Imposible que un gobierno inaugure, el próximo gobierno, su gestión con la espada de Damocles de más de 500, entre 500 y 700 millones de dólares de transferencia a su sector eléctrico. Eso hay que resolverlo. Es decir, todo eso que le estoy hablando, y nosotros solo nos gusta, como la pelota, el campo político, pero ni el empresariado, ni la más media, la clase media, le ponen atención al tema tan importante. Nosotros tendremos que ver la situación pensional, como le llaman, ¿verdad? El sistema de pensión. Nosotros tenemos que hablar de la seguridad social, un relanzamiento. Es decir, nosotros tenemos que hablar del transporte. El próximo gobierno no es que le va a ir tan bien, tiene unos retos tan grandes. Entonces usted, que es una persona de ultísima experiencia, tanto como funcionario del sector exterior del país, esta situación, ¿a usted no le parece que la sociedad dominicana como que marcha como, ¿cómo le llaman eso? La que tiene los pies para atrás. Una ciguapa, que parece que vamos para adelante, pero vamos mudando atrás. No, yo creo que vamos hacia adelante. Yo creo que vamos hacia Lo último fue una provocación. Sí, yo creo que vamos hacia adelante. Siempre hay retos de reformas estructurales, porque no se llega nunca a ese punto ideal en que tú amaneces y dices, todo está resuelto, estamos todos felices y contentos y se resolvieron todos los problemas. Siempre hay desafíos y los cambios pues también demandan nuevas reformas. Dos comentarios breves con respecto a la economía de Estados Unidos. Evidentemente que la relación tan estrecha de la economía nuestra con la economía norteamericana hace que uno tenga que ver muy de cerca, seguir de cerca lo que pasa en la economía americana, porque nos repercute. Vía que, bueno, nuestras exportaciones de zonas francas, pero de otro tipo, las remesas de nuestros dominicanos en Estados Unidos. Turismo. Que Estados Unidos es la fuente principal de turismo ya durante, creo que más de una década. En otros tiempos, en otras épocas, era más bien Europa, España, Italia, Gran Bretaña, Francia, etcétera. Ahora es principalmente Estados Unidos. Y, por tanto, lo que ocurre en la economía americana nos concierne, nos importa. Hay una integración, así como la tiene Centroamérica, lo tiene México, en gran parte Colombia. Este grupo de países estamos muy relacionados con Estados Unidos. La parte positiva es que sigue generando empleo, la economía americana sigue generando empleo. Eso hace que pues las remesas sigan llegando bien a nuestro país, es una fuente de dólares. Esperemos que ya despejado la situación en el turismo, pues repunta de nuevo el turismo. En cuanto a las reformas estructurales, indiscutiblemente que sí. Por el sector eléctrico, yo entiendo que cuando entre Punta Catalina con sus 2 unidades, que vamos a estar hablando de 730 megavatios, solamente ese gran complejo eléctrico va a producir alrededor del 30-35% de la generación de energía. Eso va a impactar el sistema. Eso es un impacto extraordinario. Y van a estar entrando una serie de proyectos de energía renovable que tomaron tiempo en cuajar, en materializarse y se está produciendo. Doctor, preste la atención, por favor, al efecto que tendría el gasoducto que se construye hacia San Pedro. Sí. Claro. Porque eso le da la oportunidad a 800 megavatios. Ahora procesan derivados de petróleo a procesar gas natural, que es en ocasiones la mitad de precio. Claro. Cuando uno de los efectos de que venía la generación de 700 y tantos megavatios de energía vía carbón de Punta Catalina, los generadores de fuel oil
se dieron cuenta que no iban a poder competir en este nuevo mercado con energía renovable por un lado, con la energía de Punta Catalina, con la energía de gas que produce AES, y comenzó entonces a migrar a la generación vía gas. Y eso a la vuelta, no sé de qué tiempo, un año o menos, ya se comenzará a ver el efecto que eso va a tener. Entonces, yo quería hacer ese comentario porque ciertamente la cuestión energética, la cuestión eléctrica es de gran interés para la población, para las finanzas públicas, pero yo creo que se está moviendo en la dirección correcta. Correcta, claro. Nos estamos moviendo en la dirección correcta, y es una visión que tuvo el presidente Medina de producir un impacto en el sistema de generación con apostar por ese proyecto, ese gran proyecto energético que va a aportar 730 megavatios, y eso ha desencadenado una transformación todavía más profunda en la matriz por esa movida, esa migración hacia el gas natural, que obviamente se necesita la infraestructura y se está construyendo. El que coge hacia el este y se mueve hacia San Pedro, se mueve hacia allá, impresionante. Se dará cuenta que se está haciendo el gasoducto, y ese gasoducto es para las plantas que se van a transformar. De modo que ese es algo que va a ayudar a las finanzas públicas. Sin duda. También el presidente apostó a que sin una reforma fiscal la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas hicieran un trabajo de profesionalización. Eso ha mejorado mucho el sistema tributario. Correcto. Y entonces, vamos a ver, el nuevo gobierno tendrá eventualmente que plantearse las reformas estructurales, pero lo que hay que generar confianza, generar consenso en cuanto a esas reformas y seguir hacia adelante con confianza en mantener esa estabilidad y ese crecimiento económico, con una estabilidad relativa del tipo de cambio, con una confianza en los inversionistas, aumentando las exportaciones de zona franca, diversificando todavía más nuestra pequeña economía, pero diversificada economía. Todos esos elementos, en un marco de seguridad jurídica, en un marco de estabilidad política, en un marco de confianza, yo creo que tenemos mucho de qué sentirnos confiados de que vamos a seguir adelante. Doctor, vamos a solicitar su anuencia para ir a un cambio, porque cuando regresemos quisiera que profundizáramos un poquito más en la geopolítica. Este hombre sabe de eso. Y entonces hay un componente importante que está todavía presente, que es la llamada judicialización política que se ve sobre todo en América Latina, y quisiéramos encontrarnos un juicio al respecto. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, conversar con el doctor Flavio Darío Espinal, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, es tener la oportunidad de un repaso no solamente local, sino también internacional de los problemas. Por el asunto de que él, como internacionalista, porque lo es, también ha sido diplomático a nivel importante. Imagínese usted, la Embajada Dominicana en Washington, ha estado también, conoce muy bien cómo opera la OEA, los Estados americanos. Y decíamos que también es bueno que se analice esa corriente que se aprecia ya como una corriente política, que es la judicialización de la política. Ahora todo de lo que nosotros no hemos preservado en la administración del Estado están expuestos a caer en las redes de una persecución judicial. Sí. Es sorprendente. Sí. ¿Cómo lo ve? Bueno, sí, esa es una tendencia muy marcada en la que los problemas políticos, por ejemplo, los problemas políticos electorales, se quiera resolver mediante decisiones judiciales. No se puede negar que hay momentos en que un diferendo eventualmente tiene que ser resuelto en base a la ley por un órgano independiente, que es un tribunal. Nosotros nos hemos dado un modelo institucional que contiene las llamadas altas cortes con una justicia especializada en materia electoral, en materia constitucional, y para eso se crearon esos órganos. Sin embargo, siempre es bueno poner la nota de cautela de que los problemas políticos tienen que resolverse en el ámbito político. En Estados Unidos existe la doctrina que se llama la cuestión política, que hay asuntos que la Suprema Corte dice: yo no me voy a meter en eso porque eso es una cuestión política.
que en América Latina no ha calado mucho esta teoría porque hay tribunales que han resuelto problemas que debe resolver el pueblo en unas elecciones o que debe resolver los constituyentes en una asamblea reformadora de la Constitución o una asamblea constituyente. Problemas que son de naturaleza política que se deben resolver en el ámbito de los mecanismos e instituciones del sistema democrático. Entonces, esta tendencia a que todo termina en un tribunal puede ser riesgosa, porque la política se vacía de política y se llena de una conflictividad jurisdiccional, si puedo utilizar esa combinación de términos, es decir, se lleva a los tribunales. Entonces, eso aplica incluso a la coyuntura actual. Sí. Lo ideal sería que estos problemas se resuelvan en el ámbito de lo político electoral, no de lo judicial. Electoral jurisdiccional, contencioso electoral, que se mantenga en lo político electoral y que la Junta Central Electoral tome la decisión que haya que tomar, que el que ganó, ganó y el que perdió acepte la pérdida como un principio elemental del sistema democrático. Pasamos la página y seguimos adelante. Entonces, porque sería terrible, doctor, que se repita la experiencia que está viviendo en Brasil. En Brasil no solamente se destituye a una presidenta utilizando recursos políticos disfrazados de judiciales. Primera cosa. Segunda cosa, tenemos ahora que existía una mafia de fiscales. 14 fiscales están apresados, sometidos por la justicia brasileña por haber manipulado el lavajato. Sí. Y hacer de eso. Esos son los riesgos de lo que... entonces estamos hablando de cosas graves. Esa es otra de las dimensiones de la judicialización. Sí. Que hay que en América Latina y en el resto del mundo, pero en América Latina, que es lo que nos importa, y en nuestro país, hay que ver esto con detenimiento, porque efectivamente nos hemos dado cuenta que ha habido muchos excesos. Obviamente, la gente quiere transparencia. Exacto. La gente quiere honestidad en los servidores públicos. La gente quiere que los impuestos que paga sean bien usados. Y la gente quiere y tiene el derecho a que los funcionarios sean responsables y rindan cuenta. Bien. Todo eso es el marco general en el que se da la relación entre los representantes del pueblo y los funcionarios del Estado con la sociedad. Ahora, hay que tener mucho cuidado con los excesos que se puedan cometer para destruir figuras políticas, para hacer daño, utilizar resortes que son de la vía judicial para hacer eso. Y el ejemplo en Brasil ha habido mucho de eso. Y eventualmente yo creo que va a haber que ajustar la carga y pensar bien en cómo lograr estos objetivos nobles que demanda la sociedad de hoy en cuanto a la transparencia, la honestidad, la rendición de cuentas. ¿Cómo lograr esos objetivos sin que se distorsione? O sea, que se mantenga en el ámbito puramente de la justa porque judicial. Impacta que no salgan al plano de la manipulación de la justicia. Pero si hay que ir a la justicia, se va a la justicia. Pero tener cuidado con eso, de que asuntos que deben resolverse en el plano democrático, en el plano de la deliberación política y de la resolución política de los conflictos, terminen en la mano de un juez o de un tribunal que decida por los que tienen la legitimidad democrática. Correcto. Entonces, claro, no hay una solución fácil a esto, no hay una fórmula que te diga, he aquí la manera de dar respuesta a estos desafíos. Pero cada vez más se reflexiona. Porque, doctor, en la mayoría de los casos han sido daños severos a los países, porque lo que ha acontecido en Brasil es que hay un retorno a la pobreza en forma realmente dramática. Se habían sacado 40 millones de brasileños de la pobreza y están retornando. Lo que acontece en Argentina realmente es espantoso. Con la situación que hay allí. No voy a hablar de Venezuela porque son situaciones diferentes, pero en el caso de la judicialización y de la persecución incluso de líderes, expresidentes, las consecuencias han sido nefastas para la mayoría de Es correcto, eso países. Es así. Sí. Ya Ecuador comienza a deteriorarse. Ecuador comienza a deteriorarse. Sí. Sí, hay ya para
para dejar respirar al otro, sí, para dejarlo ir. Mire una cosa, hay un tema que está pendiente, es un tema que deberá abordarse en los próximos días, luego, sobre todo después que pase este ruido de ahora, que es el tema de la reforma constitucional en lo que tiene que ver con la posibilidad de que se le retorne el derecho al presidente Danilo Medina de poder optar una vez más si lo decidiera en algún momento, pero que eso esté ahí en la Constitución de la República. ¿Cómo ven ustedes ese proceso? ¿Cómo ve usted ese proceso con relación al tema de la reforma constitucional que nos trajo tanto contratiempo en estos días? Mire, la verdad es que eso es un asunto que debe ventilarse en el Congreso. En el Congreso. Algunos partidos, los partidos de oposición, algunos han manifestado su interés en que se unifiquen las elecciones y eso, pero ahora mismo yo entiendo que lo que se ha concentrado la atención ha sido en estas primarias. En las primarias. Y debo decir que el presidente Danilo Medina, que insistió tanto en que se instituyeran las primarias abiertas, él la quería abiertas y simultáneas. Al final la ley estableció combinaciones, opciones para los partidos. Sí. Yo mismo era un escéptico de las primarias abiertas y en los partidos y no tengo ningún rubor en decirlo. Claro. Pero en retrospectiva, cuando lo veo, él tuvo una gran visión, porque vimos cómo, no el universo del electorado, porque las primarias siempre tienen un universo más limitado de interesados en la participación, pero vimos el gran interés que causó, que generó este proceso. Segundo, abrió la posibilidad de que nueva gente saliera, o sea, nuevos rostros salieran. La sociedad está llamada, está demandando que surjan nuevos líderes. Importantísimo. O sea, eso. O sea, estamos comenzando una nueva etapa. Sí, señor. En la vida política dominicana. La gente está viendo hacia adelante. Y de repente vemos que lo que pasó con David Collado en la coyuntura del 2016, lo que ha pasado con Gonzalo Castillo. Usted ve en el Distrito Nacional un Rafael Paz que hace 2 meses lo conocían solo los empresarios y algunos sindicatos con los que él se peleaba, pero de repente ahora es candidato a senador por el distrito. Claro. En el PRM lo vemos también, ya no en el marco de las primarias, pero vemos una Farideh Raful. Sí. La sociedad está demandando un cambio y y nuevos líderes. En otras sociedades eso se ha hecho al margen de los partidos políticos. Figuras que surgen. En el nuestro debemos garantizar que se haga en el marco de los partidos políticos. Exactamente. Porque los partidos políticos son los pilares del sistema democrático. Claro. Un sistema democrático sin partidos fuertes es como si fuera un cuerpo desvertebrado. Entonces, los partidos vertebran al sistema político. Y lo que debemos apostar es porque esa renovación del liderazgo se haga en el marco de los partidos. Recapitulando entonces la idea, lo que quiero decir es que estas primarias sirvieron para mostrar, poner de manifiesto y darle la participación a la gente. La gente quiere participar. Segundo, la posibilidad que surjan nuevos líderes que se someten a la competencia. Porque si fuera la cúpula que dirigiera y decidiera eso, esos nuevos líderes no surgen. No hay posibilidad. En tercer lugar, que la Junta Central Electoral sea la que administre el proceso. Porque los partidos ya no tienen árbitros internos. Cuando hay conflictos serios, no tienen padrones electorales confiables, no tienen estructuras y líderes para resolver los conflictos. Entonces fue una gran visión de que fuera la Junta Central Electoral la que administrara estos procesos. Entonces yo pienso que dado esta experiencia tan rica, tan entusiasta, tan enriquecedora que fue la primaria, esperemos que termine y se cierre este proceso en buena lid, que los ganadores, pues, como ya están en todo el país, porque hay una cantidad de candidatos que fueron electos de una corriente o de otra. Están preparando para están felices que ganaron sus elecciones, claro, y que están preparando para las elecciones del próximo año. Que esto también se resuelva, el que gana, gana, el que pierde, pierde, y que podamos ver hacia adelante ya con confianza. Ir a otro escenario. Al otro escenario que ya son las elecciones. Pero creo que
ha sido una gran experiencia y fue una gran visión del presidente Medina haber impulsado las primarias abiertas, que era el único interés que él tenía de manera directa en cuanto a la ley. Ya los otros aspectos de la ley fueron negociados y decididos en el Congreso Nacional. Vamos a agradecer al doctor Flavio sí, claro, Darío en Espinal. este momento que saque espacio para estar con nosotros un buen tiempo, y además para esta visión amplia, tanto local como internacional, de los temas políticos del presente. Gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Una pausa y muchas gracias. Volvemos ahora. Además, un elemento importante. Oiga lo que le voy a decir, por favor. El sábado juegan Licey y Escogido. El sábado comenzamos ya. No me dañen eso. ¿Cómo es la cosa? El sábado comienza la pelota, Licey y Escogido en el Quiqueya. ¿Tú sabes lo que comienza? La chercha, previa a la gran chercha de diciembre. Pedro. Sí, atención a la Brown. Ponme mi arbolito, quiero el arbolito ya en esta semana. Mira, ayer, ponme mi arbolito. El que llaman el oso, Osuna. La sacó, óyeme, la sacó 2 veces. Sí. Entonces, está peleando. El tsunami, cuando salió, digo, yo te doy los dedos cruzados porque la verdad que lo han sonado. Óyeme, y entonces en un momento, con una diferencia de una carrera, esta vez, porque aquella vez dejó perder. Le entregaron el juego con 3 carreras arriba y la dejó perder. Una cosa sorprendente. Pero ahora en el octavo, digo, el manager, ¿tú sabes lo que le preguntaron? Porque ¿usted va a salir de nuevo con ese? Porque van 2 veces que el hombre no responde. Sí, pero nosotros confiamos en él. Confiar en él. Nos ha demostrado que, óyeme. Es como el cubano ese de los Yankees. No, ven, sácame estos 5 avos ahora, porque estos mellizos están por venir a hacer un lío. Y sacaron a ese muchacho. Al Charman, ay, Virgen de la Alta Gracia. Esa es candela pura. Eso es candela pura. Resuelto el problema, Pedro. ¿Y tú viste el juego? Al final lo vi. Pero me lleva una ventaja de 1 hora. Justo de 1 hora. ¿Tú sabes por qué? Sí, yo lo vi. Porque yo no puedo pasar de las 10. En razón de que me tome una hora llegar aquí. Sí, es verdad. En la mañana. Entonces tú me llevas 1 hora de ventaja. Pero miren, hoy hay. Para los eventos. Hoy hay me parece que son 3 juegos. No, 2. O 2 juegos. 2. Van los Dodgers con Washington y Houston con las mantarrayas de Tampa. Que ayer sonaron a Houston. Sí, lo sonaron. Ese equipito de Tampa que yo no... Eso me cae mal porque... Eso le comen los caramelos a cualquiera. Le hicieron la vida imposible a Boston y a los Yankees le hacía muchísima travesura. Pero a mí me caen mal a mí me caen mal porque siempre le estropean la fiesta a Boston. A Boston. Ellos cogieron a Boston para sí, pero eso hace años. Desde años vienen con eso. Entonces, lastiman a Boston. Sí. Pero la pelota, la de aquí... comienza este sábado. Por eso yo digo, vamos a calmarnos, ya vamos a ponernos en pelota para ir ahí al estadio Quiqueya, que tú vas a ver que aunque se ha perdido mucho ese entusiasmo entre el Licey y el Escogido. La gente, no se ha perdido el entusiasmo. La gente que no se está movilizando al play, entre otras cosas por los problemas de transporte, en ocasiones por hay transporte. ONSA vuelve con mira, por los problemas también de seguridad, que no le gusta salir tarde en la noche ya a la gente para la casa. Sí. Tú desplazarte, está bien, una guagua, y de ahí para llegar a la casa. Pero vamos a... El metro. Como nosotros hacíamos cuando yo vivía por allá por la Cañita, en grupo. Un grupo para el play, porque no es lo mismo ahí tú puedes retornar. El que venga a inventar tiene que inventar con 10 tigres, 5, 6 tigres juntos a la vez. Es fácil. No. Terminó. ¿Tú crees que las estrellas orientales regresen por su fuero esta vez también? Dice el manager que sí, es el papá de Soto. Boston tardó muchísimo tiempo y después cuando retornó que ganó un par de campeonatos, Pedro. Sí, ¿por qué las estrellas no pueden hacerlo? Han conformado ahí un buen equipo. Si lo hizo Boston, lo puede hacer las estrellas. Sí, tranquilidad. Está bueno. Ojalá el doctor Fernández deshaga la convocatoria esa de que para ir a marchar. Vaya con sus abogados y sus técnicos y se agoten todos la Junta Central Electoral. Pero eso tumulto, esa cosa no es bueno, no es saludable, presidente. Yo creo.
Complácanos en eso, hombre. Hablamos mañana, Dios mediante. Bye bye.